restaura, una casa que transforma, porque creemos que nuestro Dios está en este lugar. Y lo creemos porque cuando Dios está en un lugar, suceden cosas, acontecen cosas, y eso es lo que va a suceder hoy en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos por un instante. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Yo presento, Señor, delante de ti, Dios, este mensaje el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, Señor. Que seas tú edificando, Señor. Que seas tú, Señor, sanando los corazones, Dios. Que seas tú levantando, Señor, al que está caído, Dios. Que seas tú renovando la fuerza, Dios, al que no tiene ninguna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos conocen a personas que hablan demasiado? ¿Conocen a alguna persona que habla demasiado? Yo sí conozco. Y aún dentro de la iglesia, podemos encontrar personas que hablan hasta por los codos, como yo digo. No pueden estar ni un minuto callados. Pero el problema de esas personas no es que hablen de más, hablen poco. El problema es que muchas veces invertimos ese tiempo en temas que son de poco interés. Invertimos en ese tiempo en conversaciones que no edifican. Ese es el problema. El problema no es hablar mucho, el problema no es hablar poco, el problema es en qué invertimos nuestro tiempo. Y el problema es que muchas veces callamos lo que debería de ser el adorno de todo cristiano. ¿Cuál es el adorno de todo cristiano? Hablar de Jesús. Por eso hoy yo te invito que escuches, que abras tu corazón de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y este mensaje de hoy se llama No te calles. Dígale al que está a su lado, no te calles. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo lo que quiere hacer es callarnos. La situación país lo que quiere hacer es callarnos. Circunstancias que van a llegar a tu vida, que el mismo enemigo las va a utilizar para que no hables del Evangelio, para que no hables de ese Jesús. Amén. Pero sea cual sea lo que estemos atravesando, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra posición, estoy en escasez, estoy en abundancia, estoy afligido, estoy enfermo, necesitamos hablar de Jesús. Porque tú y yo estamos en este lugar porque alguien te habló de Jesús. Yo estoy aquí porque alguien me habló de Jesús. En los primeros días huía. Quizás usted también huía. Cuando yo calculaba, cuando llegara a mi padre me dice llega a las 6, a las 5:30 marcaba mi vida. Pero ella me habló de Jesús. Fue persistente, fue insistente. Quizás fue ese instrumento que Dios usó. Y quizás muchos de los que estamos aquí, alguien oró por nosotros. Y yo necesitamos hacer ese mismo trabajo. Lo que hemos recibido, nosotros necesitamos llevarlo a otras personas. ¿Cuánta gente, mis hermanos, en esta nación necesitan escuchar la palabra de Dios? Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. El Señor no hace excepción de personas, mis hermanos. El Señor quiere que todos seamos salvos. El Señor quiere bendecir a todos. Pero si hay gente que no conoce de Dios, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Nosotros tenemos que hablar de Jesús a otras personas. El verso 14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y quién predicará sin ser enviados? Todos en algún momento hemos hablado de Jesús. ¿Cuántos han hablado de Jesús? A alguien en algún momento le hemos hablado de Jesús. A alguien. En algún momento de nuestra vida hemos hablado de Jesús. Yo he tenido la oportunidad muchas veces de hablar de Jesús. Y muchas veces me he metido en problemas, porque muchas veces hablamos de más. Porque ese es el problema del ser humano. El ser humano por naturaleza le gusta hablar.
Me gusta hablar de más y más las mujeres. Eso es un tema. Yo conozco una mujer que habla demasiado y es la dueña de la otra mitad de mi cama. Habla demasiado. Y a veces, ella, porque las mujeres hablan, las mujeres dicen 50 palabras y uno dice uno. Ella me dice, ¿cómo te pones el trabajo? Y yo digo, todo bien. Ella espera que yo le diga todo, pero nada, de mujer, mi cerebro no fue diseñado para eso. Y así conocemos gente que hablan, que hablan. Gente que habla demasiado, wow, uno no lo puede ni callar. Mire, yo tengo una vecina que yo le escucho, porque esa mujer habla, pero hasta por los codos, y yo parezco un muñequito. Porque no deja hablar, no te deja hablar. Una vez me la encuentro en el metro, y yo, wow, señor, no puedo tener ceguera selectiva porque no tengo para dónde coger. Se me sienta al lado, y digo, wow, ¿cómo hago yo para oír de esta mujer? Porque hay conversaciones que me edifican, mis hermanos. Amén. Y yo digo, el tren no tiene aire, me voy a cambiar de vagón. Y le digo, yo me voy a cambiar de vagón hoy, porque esto no tiene aire. Yo pensaba que me había librado de ella, la mujer se cambió conmigo. Desde Palau, en la de Estación Caricuao, hasta Plaza Venezuela, hablando. Pero el problema no es eso. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, no importa si eres adulto, no importa si eres joven, no importa si eres anciano, no importa si estás casado o soltera, lo único que tenemos que tener tú y yo en común es hablar de Jesús. Amén. Dice la palabra que la palabra es vida. Cuando tú y yo hablamos a otra persona, le estamos dando vida a esa persona. Necesitamos hablar de Jesús. ¿Por qué es importante hablarle a otros de Jesús? Usted quizás dirá, pero ¿por qué es importante? Porque yo tengo que hablar de Jesús. Es importante hablar de Jesús. Cada día entendemos que el ser humano falla. ¿Cuántos somos aquí perfectos? Ninguno. Yo no soy perfecto. Como dice nuestro apóstol, somos hombres y mujeres imperfectos en la mano de un Dios perfecto. Pero el ser humano falla. Las instituciones fallan. Los políticos fallan. Por eso necesitamos hablar de Jesús. Porque hay gente que pone su confianza en el hombre. Hay gente que pone su confianza en los políticos. Vemos gente afligida, gente decepcionada, porque el hombre falla. Quizás tú estás decepcionado de tu trabajo, quizás estás decepcionado porque el banco no tiene secreto, porque estabas contando con algo y no se te dio, estás decepcionado aún de la suerte. Pero el único que no falla se llama Jesucristo. Es el único que es infalible. Es el único que no falla. ¿Por qué debemos hablar de Jesús? Porque cuando hablamos de Jesús, podemos ayudar a otros a resolver problemas. Gente que tiene problemas, hermanos. Uno lo ve a diario. En donde usted esté, la gente lo que habla es de aflicción, depresión, desesperanza. Que no hay una iglesia que se levante, no hay alguien que se levante a hablar de Jesús. Y muchas veces queremos ser parte de la conversación. Y quizás ellos hablan la realidad, porque no podemos ocultar la realidad que está sucediendo en esta nación. Pero dice la palabra, venid los que están cargados. Gente que no tiene que comer, Jesús es la provisión. Gente que necesita de algo, necesita un milagro. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos hablarle a otro de Jesús. Porque es necesario, porque es importante hablar de Jesús. Porque Él bendice cada área de nuestra vida. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Dios nos bendice, hermanos. Y así como Dios nos bendice, Dios quiere que también otros sean bendecidos. Pero necesitamos dejar esa semilla. Lo que hablaba nuestro Señor, que era la parábola del sembrador. Usted deja esa semilla y usted le habla de Jesús. Aleluya. Y eso en el tiempo va a dar fruto. Amén. Porque a la primera, ninguno de nosotros nos hablaron de Jesús y al otro día estábamos aquí. Eso fue una semilla, una palabra, y eso fue creciendo y dio el fruto cuando Dios dispuso, cuando nosotros lo vimos en nuestro corazón. Pero necesitamos dejar esa semilla en otras personas. Amén. Hablar de Jesús es importante porque es un mandato.
Es un mandato del Señor. Dice la palabra en Mateo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato. Y ese mandato es lo que está haciendo el Padre espiritual de esta casa. Ese mandato es lo que están haciendo nuestros apóstoles, llevando la palabra a las naciones, haciendo discípulos a las naciones, llevando la palabra de Dios para el reino de Dios y de las naciones. Necesitamos hablar de Jesús, porque Jesús transforma la historia en un antes y un después. Muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, nuestra vida es un antes, y Dios cambió la historia. Amén. Tenemos a un Pedro que Jesús iba caminando y le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Le cambió la historia ese hombre. Por eso tú y yo necesitamos hablar de Jesús. Tú y yo necesitamos hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero necesitamos hablar con nuestro testimonio. Nuestro testimonio muchas veces habla más, nuestras acciones hablan más que lo que dicen nuestras palabras. Es necesario hablar de Jesús. Alguien decía: no podemos llevar la ciudad a las iglesias, pero sí podemos llevar la iglesia a la ciudad. Sí podemos llevar la palabra de Dios a la ciudad. Alguien, un hombre norteamericano, no recuerdo el nombre, decía: mi problema no es con Jesús, mi problema no es con Dios, mi problema es con los cristianos, porque damos un buen testimonio, pero necesitamos hablar de Jesús. Tú y yo necesitamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, necesitamos hablarle a otro, necesitamos contagiar a otro, de que esa persona no deje de hablar de Jesús. Mira, hay personas que son tan evangélicos que usted da en su trabajo y le dice al jefe pastor, o dice amén, y va para el médico y dice amén, y le dice pastor, o le dice apóstol, ¿sabes? Ese es el lenguaje que necesitamos. Ese lenguaje necesitamos llevarlo a las calles. Necesitamos hablar de Jesús. Habla de lo que has visto, de lo que has oído. En la palabra del Señor encontramos hombres y mujeres que hablaron de lo que Jesús hizo en su vida. Pregonaron la palabra. Tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro hace un recuento histórico de lo que fue la iglesia primitiva. Pero yo considero que ese libro no culminó allá, porque hoy siguen sucediendo hechos. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy Jesús sigue haciendo milagros. Hoy Jesús sigue dando señales. Hoy Jesús sigue haciendo prodigios. Eso no muere aquí. Pero ahí tenemos a un Pedro y a un Juan que pregonaban la palabra, llevaban la palabra de Jesús. Porque ellos habían visto, ellos habían vivido en carne propia lo que Jesús había hecho con ellos. Que Jesús le había transformado su vida. Y a pesar de lo que los amenazaron, a pesar de que nos azotaban, a pesar de que le decían: te vamos a matar, te vamos a encarcelar, ellos decían: no podemos dejar de hablar del Maestro. Mira lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Tú y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. De lo que Dios ha hecho en tu vida. De lo que Dios ha hecho en tu hermano. De lo que Dios ha hecho en tu familia. Necesitamos testificar de eso. Y las adversidades van a llegar. El enemigo te va a infundir temor para que no hables de Jesús. Te va a decir: si tú estás en escasez, ¿cómo le vas a hablar a otro de escasez? ¿Cómo le vas a hablar a otro de abundancia si tú estás en escasez? Pero sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco, sea exaltado el nombre del Señor. Amén.
Jesús. Arriesgarse por Jesús. Aquí, gracias a Dios, en esta nación todavía no hemos llegado a lo que ocurre en otras naciones, que persiguen a los cristianos, que si usted habla o confiesa el nombre de Jesús, y en la televisión vemos en el video donde cristianos son degollados, pero son gente que creen en Jesús. Y ese es el nivel que Dios quiere que lleguemos, arriesgarnos por Jesús. Estaba como el mediodía conversando con la ministra Adriana y yo le decía que los testigos de Jehová, ellos no tienen el 100% de la palabra de Dios, pero ellos hacen el trabajo. Y yo le decía que ellos iban a mi casa cuando yo estaba más pequeño, y ellos visitaban a un señor que quizás tenía un toque, pero este señor les echaba algo cada vez que le tocaba la puerta. Le tocaba la puerta y les echaba algo. Cada vez que tocaba la puerta los insultaba. Y eso no fue motivo para que ellos no dejaran de hacer el trabajo. Ellos seguían insistiendo. Así tenemos que ser ellos. Tenemos que arriesgarnos por Jesús. Y yo tenemos que tener el ADN del Padre en esta casa. Arriesgarse por Jesús. Cuando el apóstol construyó este templo, arriesgado por Jesús. Porque él tenía una palabra, pero él creía en Jesús. Que si la alcaldía, que si los colectivos, que si el vecino, que si la vecina, que si me molesta él. ¿Y qué hacía el apóstol? Nos alentaba, nos animaba. Porque hay una promesa de Dios. Necesitamos arriesgarnos por Jesús. Vemos a Pedro y a Juan. Si leemos unos capítulos antes, Pedro y Juan iban caminando y en la sinagoga se encuentra un hombre paralítico, un hombre cojo, un hombre lisiado. Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, porque el lisiado le estaba pidiendo una moneda. Le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y este hombre fue sanado. ¿Qué te quiero decir con esto? Estaban arriesgando su vida, porque para ese entonces los mandatarios, los religiosos, eso era imposible, y ellos estaban buscando la manera de que el nombre de Jesús no se propagara por todo ese lugar. Ellos arriesgaron su vida, porque aún los religiosos reconocían que el poder de Dios estaba sobre ellos. El enemigo va a reconocer que el poder de Dios está sobre ellos. El enemigo reconoce que cuando tú le hables a otro, algo va a suceder. Que algo se va a romper. Por eso el enemigo te va a atemorizar para que no le hables a otro de Jesús. Para que no le hables a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para los religiosos de la época, era señal notoria y no lo podían negar. Porque el hombre se levantó, caminó y lo vio. ¿Y qué hicieron? Todos se juntaron contra Pedro y Juan, amenazándole de muerte, diciéndole que no podían, literalmente que necesitaban quedarse callados para que el nombre de Jesús no fuera escuchado. Y cuando tú y yo le estamos hablando a otro de Jesús, y como que todos los problemas se presentan en ese día. Nos enfermamos, se enferman los hijos, hay crisis en el matrimonio, hay crisis en las finanzas, todo se junta. Parece que el reino de las tinieblas, toda su artillería viene contra nosotros. Pero no hay poder más grande que el poder de Dios. Porque cuando tú abras tu boca, Dios la va a llenar. Amén. Amén. Los religiosos de ese entonces quizás se preguntaban: ¿qué tiene esta gente que se arriesga y no temen a morir? Porque llevaban una convicción. Porque ellos sabían lo que Jesús había hecho. Ellos sabían que Jesús era necesario de que la gente conociera de Jesús. Esta nación es necesario que conozca de Jesús. Tu vecino, tu compañero de trabajo, de universidad, necesita oír de Jesús. Hermano, la gente ahorita acude al brujo, al hechicero, porque le es más fácil. Porque no hay un evangélico que le hable de la cruz. No hay alguien que se levante y le diga: mi Dios tiene la solución a tu problema. Mi Dios tiene la provisión para ti. Mi Dios tiene la sanidad para tu corazón. Mi Dios tiene la restauración de tu matrimonio. Mi
Dios tiene el poder para traer abundancia a tu casa. Pero no lo hacemos. Porque muchas veces tenemos temor de ser juzgados, de que se burlen de nosotros. Yo tenía ese temor. Se van a burlar de mí. Te digo que si lo hicieron con Jesús, yo podía quedar de él. Pero es necesario hacer el trabajo. Es necesario arriesgarnos por Jesús. En esta historia de Pedro y de Juan, hay algo que me encanta, porque usted va unos capítulos muchísimo antes y vemos que Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y cómo es que ahora arriesgaba su vida por Jesús? Porque vemos a un Pedro arrepentido, vemos a un Pedro perdonado, vemos a un Pedro amado en los brazos de un Padre. Amén. Y yo nos equivocamos. Ninguno somos perfectos. Por eso es que es necesario arriesgarse. Por eso es que el apóstol, todos los miércoles, va a las cárceles. Y eso es un riesgo, mis hermanos. Lo agarren a uno por el cuello y lo tengan ahí de rehén para ellos hacer sus peticiones. Pero nosotros asumimos ese riesgo. Así es, amén. Y ellos son hombres imperfectos igual que tú. Hombres que se equivocaron, hombres que cometieron errores, hombres que por una mala decisión llegaron a ese lugar. Pero el trabajo de nosotros no es condenarlos. El trabajo de nosotros es llevarle a Jesús. Que ellos se puedan sentir como Pedro. Que aún en medio de ese lugar, ellos se puedan sentir amados, ellos se puedan sentir perdonados, ellos se puedan sentir en los brazos de un Padre que les ama. Un Padre que les bendice. Amén. Por eso es necesario, por eso es que vamos cada miércoles. Los viernes es un riesgo, porque hay gente de la calle, delincuentes, gente que quizás andan obstinados porque no han comido. Es un riesgo. Y si el Señor lo persigue, que si lo persigue el otro, es el enemigo amedrentando. Pero ¿qué hace el apóstol? Porque nosotros le creemos a un Dios vivo. Porque esta es obra de hombres, sino obra de Dios. Y la obra de Dios, nadie la puede destruir. Amén. Es un riesgo. El Evangelio es un riesgo, pero es necesario. Necesitamos arriesgarnos por Jesús. Así que hoy el Señor te dice, comienza a vivir para Él. Porque Dios su vida por ti y por mí. Necesitamos vivir para Él. Hoy el Señor nos desafía a que vivamos para Él. Dios va a hacer grandes cosas. Quizás muchas veces nos sentimos de que no somos dignos de llevar el Evangelio a otros. Por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, porque el enemigo muchas veces va a traer eso a nuestra mente. Que tú no eres digno de hablarle a otro. Pero tú y yo sí somos dignos. Porque fuimos limpiados por la sangre de Jesús. Fuimos limpiados por la sangre de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestras fuerzas. Es por su gracia. Y Dios quiere que tú seas ese instrumento de salvación, que tú puedas llevar esa palabra de fe a otros. Háblale a tu familia, háblale a otros de Jesús. Por eso es importante capacitarse. Esta es una iglesia 4x4, ya se entiende, una iglesia 4x4. Porque aquí nos capacitan, nos forman y nos envían. Amén. Eso no lo vamos a conseguir en ningún otro lado, mis hermanos. Modestia aparte. Pero es así. Aquí nos dan las herramientas. Alguien te habla de escasez, te la pega. Te busca las chuletas. Busca en su mente y Dios le va a traer versículos a su mente. Pero es necesario hablarle de Jesús. Alguien te habla que tiene problemas con sus hijos, háblale de Jesús. Que Jesús es el único que puede solucionar.
todos los problemas. Porque la gente lucha en sus fuerzas, la gente se desgasta y por eso es que no llegan a nada. Todo es en vano, porque sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. El Espíritu Santo te respaldará cuando hables de Jesús. El Espíritu Santo de Dios nos respalda. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? El domingo pasado. Y nuestra pastora Neis hablaba del arma mortal que es la oración. Y vaya que arma mortal es eso. Esa oración despedaza todo plan y toda artimaña del enemigo. Es el arma o la bomba atómica que tiene todo cristiano. Cuando un cristiano se arrodilla, el reino de las tinieblas tiembla. Cuando usted se arrodilla, algo va a suceder. El Espíritu Santo de Dios respaldó a estos hombres, a Pedro y a Juan. Pedro y Juan lo liberan, le dicen que no hablen de Jesús, los liberan. ¿Y qué hicieron ellos? A causa de la persecución, porque ya los habían amenazado de muerte. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a los suyos, fueron a los cristianos, vinieron a la iglesia. ¿Y qué hicieron? Usaron el arma más poderosa, esa arma mortal, que es la oración. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Me llama mucho la atención este verso, porque ¿cuál fue la oración de ellos? Hablar con denuedo. Hermano, yo le aseguro que si usted y yo hubiésemos estado en ese momento, lo primero que decimos, Señor, pero por lo menos que estamos mal. Señor, por lo menos que no me hagan daño. Pero ellos no, ellos pidieron hablar con denuedo. Pidieron que el Señor les quitara el temor, que ellos pudieran seguir predicando más. Porque eso era como en los tiempos de Noé cuando estaba en Egipto, que mientras más nos oprimían, más se multiplicaba. Y esa es la estrategia que yo tenemos que utilizar. Mientras más el enemigo quiere oprimirnos, más hablo de Jesús. Mientras más me oprimen, más hablo de Jesús. Mientras más adversidad, más hablo de Jesús. Mientras más problemas, más hablo de Jesús. Pero necesitamos hablar con el nuevo. Oración en cada nombre de Dios. Miren, cuando dos cuerpos celestes, ¿saben? De eso de los astros, eso que están en el universo, en las galaxias, esos cuerpos celestiales, cuando ellos chocan, ellos hacen un destello de luz. Y así es la oración. Cuando tú y yo venimos a este lugar, cuando estamos en el mismo espíritu, cuando estamos unánimes, cuando oramos, va a haber un destello de luz que va a resplandecer sobre esta nación. Que nuestras próximas generaciones pasarán los años, porque esto va a pasar. Y la gente se va a recordar de lo que Jesús hizo en esta nación. Nuestras generaciones se van a recordar de lo que Jesús hizo en esta nación. Cuando tú y yo oremos juntos, unánimes, en comunión, algo va a suceder en esta nación. Algo va a suceder en esta nación. Hechos 4:31. Una vez que Jesús, Pedro y Juan lo dejaron en libertad, oraron, y mira lo que sucedió al final. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuánto quiere ser lleno del Espíritu Santo? Quizás está lleno del Espíritu Santo, pero Dios aún quiere rebosarte.
del Espíritu Santo. Dios quiere rebosar tu vida de su presencia. La llenura del Espíritu Santo no solo se manifiesta con milagros y prodigios. Ahí está la palabra. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Que cuando tú y yo oremos, el reino de las tinieblas tiene que temblar. Que cuando tú y yo vamos a lo oncológico cada sábado, la muerte tiene que temblar y tiene que huir en el nombre de Jesús. Cuando vamos a las cárceles los miércoles, la adicción tiene que temblar en el nombre de Jesús. La oscuridad tiene que irse de ese lugar ahora en el nombre de Jesús. Y cuando vamos a las calles los viernes, la desesperanza tiene que temblar en el nombre de Jesús. Y cuando vamos a las calles, toda tristeza se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y cuando tú abras tu boca, Dios la va a llenar. Y todo tiene que temblar en tu entorno. Toda obra del enemigo va a temblar en el nombre de Jesús. Porque vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de su presencia. Den un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú y yo hablamos, hermanos, algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Algo va a suceder. Quizá no en ese momento. Porque Jesús iba caminando con los discípulos y maldijo la higuera. Pero no sucedió nada al instante. Al otro día fue que los discípulos se dieron cuenta que la higuera estaba seca. Cuando tú abres tu boca, de raíz, todo va a ser arrancado. Pero necesitamos abrir nuestra boca. Necesitamos hablarle a otro. Necesitamos declarar sanidad. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado identidad. No solamente se trata de lo que uno es pastor, de los ministros, no. Todos, es un mandato. Lo leímos en Mateo. Ahí no dice, y los pastores, hacer discípulos en todas las naciones. Es un mandato general para la iglesia de Cristo. Pero necesitamos creernos lo que somos. Tú necesitas creerte lo que tú eres. Tú eres lo que Dios dice de ti, no lo que el diablo dice de ti, no lo que tu vecino dice de ti, no lo que tu amigo dice de ti, no lo que tu compañero de trabajo dice de ti. Tú eres lo que Dios dice. Tienes autoridad. Tienes autoridad para derribar. Tienes autoridad para plantar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso sucede con la Dios. El enemigo tratará de amedrentarnos. El enemigo tratará de infundir temor en nuestra vida. El enemigo tratará de decirnos, si abres tu boca, mira lo que te va a pasar. Si abres tu boca, voy a hacer esto. Pero mire, el diablo es un perro, porque es un perro que ladra pero no muerde. Así es. Porque lo que hace es amedrentar. El enemigo va a tratar de saltarte, pero no va a poder. Porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. El Señor ordenó a Jeremías hablar sin suavizar, reducir lo que Dios te mandó a decir. Porque muchas veces queremos hablar, pero queremos reducir el mensaje de Dios. O queremos parafrasear la palabra de Dios y decirle a una persona que está en pecado, y entonces nos ponemos manipulando la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Necesitamos hablar la palabra de Dios sin suavizar, sin quitarle ni una coma. Por eso dice la palabra que hay de aquel que le quiere decir una coma a la palabra de Dios. Pero no podemos suavizar el mensaje de Jesús. Jeremías 26:8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. No tengas temor. Como te dije, el diablo es un perro. Es el perro de Dios. Ese ladra, pero no muerde.
es bobón. Usted sabe como esa gente que le dice vocifera, así el diablo, lo hace vociferar. Pero no tiene poder ni autoridad sobre ti. No tiene poder ni autoridad sobre tus hijos. No tiene poder ni autoridad sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu matrimonio, sobre todo el mundo, sobre el santo. Como dice el apóstol, ya voy llegando a Marquetía. Necesitamos hablar de Jesús sin importar las circunstancias, lo que estemos viviendo. Si estoy enfermo, si tengo problemas, tengo adversidades, pero necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos gozarnos en medio de los padecimientos. Hechos, capítulo 5, verso 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo, diga conmigo, y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Azotados que no estaban aguantando todo. Estaban siendo perseguidos por los religiosos, por los saduceos, por los fariseos, todos aquellos feos. Hermano, porque cuando hablamos de Jesús es algo increíble. Todo como que se alinea, pero tenemos el respaldo de Dios. Sigamos unos capítulos más adelante para ir finalizando. Pablo y Silas también sufrieron padecimiento a causa de Jesús. Fueron encarcelados. A diferencia de Pedro y Juan, que Pedro y Juan fueron puestos en libertad. Pablo y Silas quedaron detenidos, quedaron encarcelados. Eso no está en la lámina, pero mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 23. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el seno. Los metieron a lo más profundo. Y esto me trae a mi mente cuando vamos a los calabozos de Polichacao, que hay un lugar llamado el inframundo. Es un lugar espantoso, mis hermanos. Celdas 2x2, una oscuridad, pero inicialmente había una luz blanca que hace como eso, y tiraba. ¡Wow, Señor! Estaban a lo más profundo. Y así le ordenaron a Pablo y a Silas que los encarcelaran a lo más profundo para que no hablaran de Jesús. Pero el diablo es tan bruto que se le olvidó una cosa: no le tapó la boca. Porque tú no puedes tener manos, no puedes seguir adorando. Le sujetaron los pies y estaba averiguando el cepo. Era una parte que tenía en ese tiempo en las cárceles y tenía que estar con los pies escondidos y quizás con las manos atadas. Y dice la palabra que aún en medio de eso lo puede leer en su casa. Ellos seguían adorando, ellos seguían cantando, ellos seguían orando al Señor. Y de repente dice la palabra que vino un terremoto. Todas las paredes se vinieron abajo. Los cimientos se vinieron abajo. Cimientos son las fundaciones. Se vinieron abajo. El carcelero se despierta de que las paredes están abajo, no ve a los presos, y el hombre entró en desesperación. Dice la palabra que agarró su espada y casi se iba a matar. Y Pablo y Silas lo ven, quizás Silas le dice: Pablo, pues ya estamos libres, vámonos. Y Pablo le dice: no, porque ha llegado la salvación a la casa de este hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tengas tu milagro, cuando llegue tu bendición,
lo que tanto le has pedido al Señor y lo tengas. No te enfoques en eso. Enfócate en ayudar a otros. Enfócate en llevarle la palabra a otros. Enfócate en traer salvación a otros, así como lo hizo Pablo y Silas. El Señor está demandando a una generación de hombres. Necesitamos hablar de Jesús. Eso es necesario. Necesitamos traer palabra a esta nación. Necesitamos hablarle a la gente de Jesús. Gente enferma, hermanos. Yo me monto en el metro y lo que escucho es gente deprimida, gente angustiada. Y a veces uno se quiere como, porque lo que hablan es la realidad. Pero uno no se puede incluir en ese tipo de conversaciones, porque lo que hacemos es profundizar más el daño. Lo que tenemos que hacer es hablar de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Pedro y Juan, por hablarles de algunos de los apóstoles, de algunos hombres y mujeres de la Biblia, Pedro y Juan, estos hombres no arriesgaron su vida o no iban a arriesgar su vida por cualquier cosa. Ellos tenían que arriesgar su vida por algo que valiera la pena. Ellos arriesgaron su vida por aquel hombre que aún entregó su vida por ellos mismos. Más que hablar de Jesús, más que una relación, se trata de alguien que dio la vida por ti. Se trata de alguien que sacrificó, alguien que entregó su cuerpo, alguien que fue azotado por ti, por mí. Hoy Dios quiere que tú te levantes, que seas ese hombre y esa mujer, que sean llenos del Espíritu Santo de Dios, que sean apasionados, que sean hombres y mujeres que podamos impactar esta ciudad, que podamos transformar vidas. Ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño de los padres de esta casa. Que se levanten hombres y mujeres que salgan a las calles a predicar, a llevar el Evangelio. Dios quiere que abras tu boca hoy. Dios quiere llenar tu boca. Dios quiere llenarte de su presencia. Que puedas hablar de nuevo. El altar del Señor está abierto. Si sientes que Dios habló a tu vida, pasa al altar. Los pastores, los ministros, vamos a orar por ti. Para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Para que el fuego de Dios llegue a tu vida. Para que tú seas esa saeta del Señor. Que cada vez que abras tu boca, cada palabra que salga de tus labios sea como una mandarria en el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, que todos sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Queremos orar por ti. Si hay personas que vienen por primera vez, queremos orar por ti, queremos orar por tu familia. Pasa al altar.